días con todos. Agradecer una vez más la invitación a los organizadores del evento. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es monocultivos, aseguramiento de la calidad e implementación de indicadores en base a la guía CLCI M47. En la charla anterior se ha dado un adecuado preámbulo para justamente definir los detalles que vamos a revisar relacionados al aseguramiento de la calidad. Parte de la agenda que vamos a revisar es unos conceptos relacionados al aseguramiento, cómo aplicarlos en el laboratorio de microbiología. También vamos a ver uno de los apartados que nos muestra la guía CLCI M47, que es la guía específica para el procedimiento de monocultivos, que su segunda edición fue publicada el año pasado, en 2022. Dentro de esa guía, uno de los apartados finales es respecto al sistema esencial de la calidad. Entonces, ahí nos muestran varios ejemplos de indicadores que nosotros vamos a poder adoptar para la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Finalizaremos también describiendo una herramienta de aseguramiento que son los programas de evaluación externa y con las conclusiones. Es importante que recordemos cuál es la misión del laboratorio, ¿no? Ya sea de microbiología o de otras áreas. Que emitamos resultados que sean clínicamente útiles para el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de la salud del paciente. Dentro del laboratorio de microbiología, el procesamiento de los monocultivos sigue siendo un procedimiento importante y desafiante, ¿no? Porque todo lo que hemos visto en la presentación anterior, el mismo proceso de preanálisis va a ser un punto clave en la determinación del agente infeccioso. Los objetivos principales del monocultivo será confirmar la etiología de la infección, identificar este agente etiológico y también guiar la terapia antimicrobiana. Vemos en pantalla una estadística de un estudio realizado ya hace bastantes años en un centro hospitalario aquí en el Perú nacional, donde se destaca toda la frecuencia de los causantes de sepsis, ¿no?, neonatal. Entonces vemos que aún este procedimiento monocultivo tiene una gran relevancia en la actualidad también. Bien, entonces será importante delimitar cada uno de los procesos, iniciando desde el abordaje al paciente. Vamos a introducirnos a una fase preanalítica, luego una fase analítica y postanalítica, hasta la emisión de un resultado que va a ser clínicamente útil. Cada una de estas fases debe estar sostenida bajo un sistema de gestión de la calidad. ¿Y cuál es la importancia de que podamos nosotros implementar un sistema de gestión de la calidad? Es que nos va a proporcionar un marco de referencia para establecer pautas, para poder planificar, ejecutar y controlar también las mejoras de las actividades. Nos va a brindar, es decir, una estructura organizacional para gestionar todas las diversas actividades relacionadas a la calidad. Cuando yo implemento un sistema de gestión de la calidad, a su vez tengo que implementar estrategias de aseguramiento en cada una de las fases. Esas estrategias están orientadas a poder ser elementos que nos van a permitir garantizar la aplicación y la eficacia de este sistema de gestión y disminuir los errores. Más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros, siendo estos procesos de tipo cualitativos, realizar las estimaciones para convertirlos o vertirlos en resultados que sean de tipo se puedan evaluar mediante frecuencias, ¿no?, en base a los indicadores. Recordemos que aquello que no puede ser controlado no puede ser medido, y lo que no se puede medir tampoco podemos saber la dimensión y por ende no podemos mejorar. Veamos a continuación un esquema de cuál es el panorama ideal para poder asegurar la calidad en el laboratorio de microbiología. Inicialmente, como bien también se mencionó, es importante que se puedan elaborar procedimientos estandarizados en base a guías nacionales e internacionales de cada uno de los subprocesos. Para eso tenemos nuestras guías referencias de las guías CLCI, que están abocadas a ciertos procesos específicos. También tenemos referencias de las sociedades para cada una de las áreas. Realizar una adecuada calificación de equipos, instrumentos e instalaciones, ¿no? El analista debe estar involucrado incluso también desde cuáles las especificaciones que se van a tomar en cuenta para nosotros poder seleccionar un adecuado método, una adecuada plataforma automatizada que se vaya a incorporar, ¿no? Debemos conocer y esto ser realmente compartido con el área específica para que no nos sorprendan luego con una metodología que realmente no nos va a dar resultados viables. Se
Será importante también realizar una adecuada evaluación de esa metodología adoptada o de esa plataforma analítica que fue incorporada, realizando estudios de verificación respecto a ciertas características a evaluar según el tipo de pruebas, ¿no? Como vemos en esta área, son pruebas cuantitativas, entonces habrán ciertas características de desempeño que nosotros debemos evaluar y existen pues guías también normativas que nos van a dar referencia de los protocolos a aplicar. Si yo ya corroboré esa información y está acorde a lo que nos brinda el fabricante, pues ya puedo iniciar el procesamiento de las muestras de pacientes. También será importante implementar un sistema de control interno de la calidad, mantener todas las bioseguridad en base a las precauciones estándar de manejo de material infeccioso y buenas prácticas de laboratorio. Otra herramienta importante de aseguramiento será el que yo pueda participar en comparaciones, ¿no? Dentro de ellos los programas de evaluación externa. Realizar un registro, un seguimiento de cuáles son las causas y errores potenciales, porque si yo no soy consciente de cuáles son los errores que puedan estar sucediendo en cada uno de los pasos o sus procesos, no hay posibilidad que yo pueda mitigarlos o cambiarlos o mejorarlos. Vemos en este pequeño resumen algunas características generales del control de calidad en el área de microbiología, ¿no? En realizar un adecuado control de medios, cada cambio de lote o cada envío diferente, evaluando la estabilidad, el crecimiento y la reactividad. Realizar también un control de las dimensiones, cada cambio de lote o en cada nueva preparación o en cada envío, ¿no? Ese mismo producto. Realizar un control de calidad de los reactivos, también el control orientado a los sistemas automatizados. Respecto a las metodologías más actuales, las metodologías nuevas, también sería importante que se realice o se tenga una adecuada planificación de los diversos temas de cronogramas de mantenimientos preventivos que van a necesitar. Realizar una evaluación o de observación morfológica entre operadores también es importante, ¿no? Ya que estamos dentro de unas pruebas de tipo cualitativas. Controlar siempre la condición de incubación y realizar un adecuado control de calidad de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. ¿Cuál es una de las referencias que tenemos respecto al procedimiento de no cultivos? Tenemos la guía CLSI M47. La primera edición fue publicada en el año 2007, ya ha pasado bastante tiempo, y el año pasado se publicó su segunda edición. Esta guía nos brinda recomendaciones para la recolección, el transporte, el procesamiento, informe y los resultados de los inocultivos. Y también brinda un apartado específico para brindarnos recomendaciones sobre cómo podemos nosotros implementar un sistema esencial de la calidad, la gestión de procesos y la implementación de indicadores en la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Entonces, para abordar o aterrizar un poco más el tema relacionado a los indicadores, debemos de recordar qué significa un indicador, a qué nos referimos cuando hablamos de indicador. Estos vienen a ser herramientas que nos van a permitir evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios, es decir, nos van a medir cierto nivel de cumplimiento con características específicas de un proceso determinado. La ISO 16189, la normativa para laboratorios clínicos, recomienda que se implementen indicadores de calidad en cada una de las fases: preanálisis, análisis y postanálisis. ¿Cuáles son las características de esos indicadores? Deben ser representativos, medibles, cuantificables, fáciles de obtener y deben ser también útiles a lo largo del tiempo. Recordemos que los indicadores no van a ser estáticos, ¿no? Muchas veces inicialmente vamos a incorporar ciertos indicadores que con el tiempo estos se irán transformando a ser un poco más específicos. Respecto a los resultados que nos brindan, nos van a permitir planificar, identificar oportunidades de mejora y analizar y explicar los hechos. Bien. Antes de poder escribir estas recomendaciones de indicadores a implementar, vamos a recapitular un poco cada una de las recomendaciones que se vino en la charla anterior relacionadas al proceso preanálisis, análisis y postanálisis del desarrollo de los hemocultivos. La guía CLSI nos presenta el siguiente flujograma, ¿no? Se ordena el hemocultivo, desde ahí inicia la fase preanalítica, se realiza la colecta adecuada de esta muestra, se realiza el etiquetado e identificación de la muestra es transportada hacia el laboratorio y la muestra es recepcionada, ¿no? Es un paso clave también para que nosotros podamos identificar los criterios de rechazo y de esa manera anticipar cuál va a ser el siguiente proceder.
Hasta ahí estamos nosotros evaluando lo que es la fase preanalítica, ¿no? Luego hay que corroborar si esa muestra es aceptable o no para que siga su curso en la fase analítica como tal. Veamos qué apartados incluye la fase preanalítica. Tenemos 4 grandes subprocesos dentro de ellos: la evaluación del paciente y la solicitud del examen, los requisitos previos a la colección de la muestra y el transporte de la muestra y su recepción. Respecto a la evaluación del paciente, la guía nos menciona que será importante que exista un consenso dentro del centro hospitalario sobre las pautas para hacer un adecuado uso de los cultivos. Aquí la guía describe ciertos casos o especificaciones generales de cuándo se debería tomar un nuevo cultivo, ¿no? Tenemos ahí cuando existen pues, sospechas de sepsis o sospechas de endocarditis infecciosa o sospechas de una infección endovascular. También temas de colangitis, complicaciones de neumonía, meningitis, osteomielitis, entre otros, ¿no? Pero será importante que el centro hospitalario pues, tenga un consenso relacionado a ello para poder saber en qué casos se van a aplicar el uso de los monocultivos. La solicitud del análisis, desde ahí también será importante que el analista esté involucrado en cuál es la información necesaria que debe contener esa solicitud de análisis para que sean fuentes necesarias para recopilar información y luego establecer también los indicadores. Esta solicitud debe contener el nombre y apellido completo del paciente, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, los detalles de ubicación, sobre todo porque nos encontramos pues, en muchos casos de estos pacientes en situaciones críticas, ¿no? En cuidados de emergencia, cuidados intensivos. Será muy importante nosotros que se pueda definir cuál es la ubicación correcta del paciente y esta ser corroborada también en sí. Esta solicitud ya debe contener con una previa identificación trazable del paciente desde su ingreso al servicio. Debe contener el nombre del médico solicitante, sus datos y su firma, el tipo de muestra, y si, como es en este caso, poder nosotros también colocar cuál fue la zona de colección o cuál es la zona de colección sugerida. La prueba a realizar, fecha y hora en la que se debe tomar la muestra de ser necesario, ¿no? En caso de este tipo de muestras también va a depender mucho del clínico si lo pide intervalos cortos o intervalos un poco más prolongados. También será importante que se incorpore en parte de este formato de solicitud un espacio para colocar la fecha y hora en la que se está recepcionando la muestra, si es que aún no se tiene todavía una tabla de custodia. Y también incluir cualquier información adicional que sea relevante, ¿no? Sobre todo el diagnóstico presuntivo. El momento de la toma de muestra deben obtenerse simultáneamente en un periodo corto de tiempo, ¿no? La guía hace mención de diversos estudios que se realizaron, como bien mencionó el compañero anterior, de estudios que se han realizado de tomas de muestras antes del periodo del pico febril, durante el pico febril, también a los 30 minutos, a los 60 minutos, a las 24 horas. Entonces, estos van a mostrar que existe un consenso determinado sobre el cual será el mejor momento de mayor recuperación. Como hemos visto, existen otros factores como también el volumen, la cantidad de botellas y los episodios que se puedan recolectar. La guía nos dice que en cuestiones prácticas se debe obtener de manera simultánea en un periodo corto de tiempo. La extracción de sangre a intervalos solo es indicada cuando va a ser necesario documentar una bacteriemia continua en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa u otras infecciones endovasculares. El número de cultivos también se deben recolectar al menos 2 o 3 frascos, como máximo 4, como vimos, siempre salvaguardando el estado de salud del paciente, por episodio dentro de un periodo de 24 horas. No se deben extraer los cultivos únicos de pacientes adultos. Como hemos visto, esto nos va a evitar que nosotros podamos concluir si es que lo que se ha identificado realmente es un contaminante o es el verdadero agente infeccioso. Se recomienda que los hemocultivos de rutina incluyan trazos aerobios y anaerobios, y para los laboratorios que por alguna razón solo opten de usar frascos aerobios, la guía también hace un comentario de que podría ser importante implicar al menos 2 botellas de anaerobios por cultivo de sangre. Respecto al volumen, ¿no? Otro elemento clave. Para adultos los volúmenes recomendados son de 20 a 30 mililitros por venopunción, ya sea extraídos en las botellas de aerobios, anaerobios, siempre teniendo en cuenta las diluciones y los volúmenes adecuados. Para bebés y niños pequeños,
como bien se mencionó también, no debe superar esto el 1% del volumen total de sangre del paciente. Se pueden hacer los cálculos y también ya muchos dispositivos comerciales más o menos tienen como referencia estos volúmenes, ¿no? Recién nacidos de 1 a 2 mililitros, lactantes de 1 mes y 2 años de 2 a 3 mililitros y niños mayores de 2 años hasta 5 mililitros. La dilución de la muestra y los aditivos. Los frascos hemocultivos están diseñados para que se ejecute una dilución del sangre y caldo de 1 a 5 a 1 a 10, aunque existen también muchos dispositivos comerciales que ya tienen pues como patente cada uno de los aditivos que incluyen, aparte del anticoagulante recomendado que es el SPS. Con ello, en base a su fórmula patente, pues pueden tener incluso diluciones que sean menor a 1 en 5. El abordaje del paciente también viene a ser un punto clave, sobre todo en este tipo de muestra, ya que se está abordando casos de urgencia. El flebotomista debe observar todas las áreas del paciente para conocer las condiciones a que nos vamos a enfrentar y ver el escenario si contamos con todos los materiales requeridos, ¿no? También será importante verificar nuevamente la identificación, ya sea si este paciente no se encuentra consciente, poder consultar algún miembro de la sala, ya sea un enfermero, el médico a cargo, si realmente corresponde, ¿no? Aparte de revisar los brazaletes, el número de cama o al menos debe tener una doble o triple identificación. Hay que corroborar que no existan obstáculos durante la toma de muestra para el acceso al paciente y revisar que tenemos todos los materiales adecuados, como también poder realizar una adecuada higiene previa a la colección. Recordemos que es función del flebotomista reaccionar apropiadamente frente a cualquier condición de dificultad que se presente durante la toma de muestra. Entonces, ya hemos visto el preámbulo, ahora recién vamos a ver el paso propiamente dicho de la colección de la muestra de hemocultivos, que voy a incluir, como hemos mencionado, la identificación, ver que todos mis materiales están debidamente, los tengo al alcance, el lavado, la higiene de manos, el paciente es abordado, es posicionado, se le comunica en caso esté consciente y la muestra va a ser colectada. Esa es parte del flujograma que encontramos en la guía GEP 41 para extracción de sangre venosa. La desinfección, como hemos visto, va a ser un punto clave. Dentro de los antisépticos que recomienda la guía CLCI encontramos el alcohol isopropílico, la tintura de yodo, la povidona yodada y yodóforos con sus respectivos periodos para que tengan acción desinfectante, y tener en cuenta que estos dos hay que evitar su uso en caso de extracción de pruebas inmunológicas adicionales cuando nos piden una batería, ¿no?, de ciertas pruebas más. ¿Por qué? Porque puede haber ciertas interferencias. El gluconato de clorexidina también es un antiséptico recomendado, pero hay que tener mucho cuidado no usarlo en bebés menores de 2 meses por las posibles contraproducencias que se pueden ocasionar. La extracción de muestra. Siempre es importante que recordemos el orden de extracción de muestra. Eso lo hemos plasmado en la guía GEP 41, donde nos describe que idealmente la toma de muestra del hemocultivo debe ser el primer tubo a tomar, ¿no?, la primera muestra a colectar. Incluso existen estudios en los que se han hecho primero un cebado antes de realizar la toma de muestra para el hemocultivo. Entonces, también es posible que se pueda realizar una primera extracción de un tubo sin aditivo para poder extraer los contaminantes, luego realizar ya la toma de muestra en la botella de hemocultivo. Y también se han incorporado incluso dispositivos cerrados comerciales donde tiene un apartado para que primero se llene una bolsita para arrastrar todo el contaminante y luego ya pueda ser incorporado en la botella de hemocultivo. Entonces, el orden ideal es que primero hay que tomar la muestra para el hemocultivo por todas las consideraciones de la contaminación. La toma de muestra como tal. Lo recomendado es la extracción venosa de miembros superiores, ¿no?, como ya se ha mencionado, que es lo ideal. Porque un acceso a otras áreas pues, puede estar asociado a mayores tasas de contaminación. Luego de identificar el sitio de venopunción, de haber realizado la previa higiene, haber manejado guantes estériles, se debe también, antes de realizar la venopunción, realizar una adecuada desinfección de la tapa de goma de las botellas de hemocultivo.
¿no? Con alcohol isopropílico. Respecto a la desinfección ya de la zona de remoción que debe haber sido ya previamente seleccionada, es importante que se hagan dos tipos de limpieza. Una limpieza inicial con alcohol isopropílico, luego una segunda limpieza aplicando un desinfectante principal, ¿no? Que pueden ser las soluciones que hemos mencionado, y dejar esa sustancia reposar y actúe por algunos minutos, ¿no? Dejar que seque, poder limpiar otra vez, no volver a repalpar la vena y en caso se repalpe, pues considerar la esterilidad del caso usando guantes. Siempre usar también gasas estériles para la limpieza. Y lo que recomiendan es el uso de sistemas cerrados para la colección. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a permitir controlar el volumen de llenado de los cultivos, ¿no? Muchas veces, o en algún momento se ha usado los dispositivos adaptadores y que luego se introducen, ¿no? Pero puede haber un tema de ahí reflujo en la introducción. Por lo cual se recomienda que ya se apliquen sistemas cerrados o en caso no se obtenga ello, hay que usar jeringas para luego ser traspasados a la botella de cultivo en los volúmenes necesarios. Los laboratorios deben de validar este proceso de colección sea lo más efectivo para minimizar justamente la tasa de contaminación y el rango aceptable, que la tasa de contaminación sea igual o menor al 3%, pero idealmente debe desbordear alrededor del 1% como meta. Es algo que vamos a ver más adelante en un indicador. El etiquetado de la muestra, ¿no? ¿Qué elementos debe contener esta etiqueta? El etiquetado también debe realizarse siempre en presencia del paciente y durante la toma de muestra. Después de la toma de muestra, esta etiqueta debe contener nombre y apellido específico y la identificación, el código específico, la locación del área de toma de muestra, que se ha hecho, sea brazo izquierdo, brazo derecho, miembro superior y miembro superior, fecha y hora de la toma de muestra, la identificación de la persona que toma la muestra también será importante, ¿no? Ya que nos va a permitir la trazabilidad de justamente luego poder implementar indicadores. El transporte de la muestra. Ya estamos dentro de las fases finales del proceso de preanálisis. Idealmente recomienda que la muestra debe enviarse al laboratorio en un plazo ideal dentro de las 2 horas después de la colección. Si bien es cierto, muchos dispositivos comerciales, botellas, nos indican que pueden ser estables a temperatura de ambiente o 35 a 37 grados hasta 18 horas. Lo ideal o lo recomendable es que se puedan introducir a la incubadora o puedan ser recepcionadas en el laboratorio al menos dentro de las 2 horas. De esa manera se puede haber una ligera posibilidad del rendimiento, ¿no? Mejorar de esa manera el rendimiento en la identificación de microorganismos. Los retrasos en la introducción de los frascos de monocultivos en los instrumentos pueden retrasar o impedir la detección del crecimiento. Nunca debemos de refrigerar ni congelar los frascos para monocultivos. Importante también en el transporte incluir un documento de cadena de custodia, pues donde se pueda justamente identificar la hora en la que fue enviada la muestra y la hora en la que fue recepcionada con sus respectivas características de temperatura. La recepción va a ser un punto clave para el inicio de la fase analítica. ¿Cuáles son los criterios de rechazo durante esta observación? Que haya un insuficiente o excesivo volumen extraído en las botellas de hemocultivo, insuficiente número de hemocultivos tomados, que se hayan solamente enviado hemocultivos únicos, sin alguna prescripción, sangre inoculada únicamente en botellas aeróbicas o anaeróbicas, ¿no? Entonces hay que tener estandarizado cuáles van a ser los criterios de rechazo que va a considerar mi laboratorio y en caso, a pesar de estar cumpliendo alguno de estos criterios, se va a procesar la muestra, pues pueden informarlo, como bien se mencionó, en la parte de los resultados, ¿no? Con un comentario. ¿Y qué hacemos? ¿Bastará con solo observar? Hay que registrarlo, ¿verdad? Para eso será también adecuado incorporar un registro de incidencias. Bien, entonces hemos descrito brevemente cada uno de los puntos claves de este proceso preanalítico. Ahora vamos a transformarlos en indicadores. Respecto a la evaluación del paciente, ¿qué indicadores podemos aplicar? Proporción de pacientes ingresados en el hospital con presunta bacteremia, genia de los que se obtienen hemocultivo como parte del estudio diagnóstico inicial. Algunos de estos indicadores van a ser con tendencia positiva, otros con tendencia negativa. La tendencia positiva
expectativa esperando que el resultado sea el mayor porcentaje posible, no cercano al 100%, y los de tendencia negativa aquellos indicadores que queremos que sea su tasa mínima. Otro indicador, proporción de pacientes con hemocultivos a los que se ha enviado el número recomendado del conjunto de hemocultivos, indicador de tendencia positiva. Recordemos la recomendación que la colección de 2 o 3 conjuntos de hemocultivos durante un periodo de 24 horas es recomendado para pacientes con episodios de infección del tracto o del torrente sanguíneo. Proporción de pacientes para los que se envían más conjuntos de hemocultivos de los recomendados, ¿no? La recolección de conjuntos de hemocultivos se mencionó también que puede realizarse, está indicada después de 48, 72 horas si los cultivos iniciales no son informativos. No se recomiendan cultivos de seguimiento o vigilancia. Respecto a la toma de muestra, un indicador importante será la tasa de contaminación de hemocultivos, que a su vez puede estratificarse en áreas, turnos o servicios, ¿no? La meta habíamos mencionado que en la versión 2007 de esta guía nos decía que alrededor del 3%, ahora es un poquito más exigente y nos sugiere una meta ideal de alrededor del 1%. La proporción de frascos de hemocultivos inoculados con más o menos del volumen recomendado. Otro indicador, proporción de muestras de hemocultivos recolectados de dispositivos de acceso vasculares permanentes. Y proporción de muestras de hemocultivos que fueron rechazadas debido a uno de los criterios que hemos visto, ¿no? Que la muestra no tenga adecuada identificación o que no tenga el volumen adecuado. Entonces, como vemos, acá son ciertos ejemplos indicadores que nosotros luego in situ podemos seleccionar o detallar o hacer más específicos cada uno de ellos en base a nuestra realidad. Respecto al transporte, la proporción de hemocultivos que fueron enviados que no cumplen con las recomendaciones del fabricante y proporción de especímenes de hemocultivos rechazados con comunicación documentada, ¿no? Entonces aquí hacen o recalcan el que la visualización o inspección que se realizó durante la recepción pues sea registrada al menos en un formato de incidencia para tener un sustento de cómo fue que se recepcionó la muestra y por qué se está rechazando. Entonces, para ser un poco más detallado cómo nosotros podemos aplicar un indicador, tenemos aquí un ejemplo de cómo formular una ficha de indicador. ¿Qué debe contener? En la parte superior, idealmente, un código del indicador que debe ser trazable al procedimiento operativo estándar, donde se ha descrito el proceso que estamos realizando. Una versión, recordemos que los indicadores pues tampoco son, van a estar en un solo momento, estos pueden tener evolución con el tiempo, pueden convertirse en nuevos indicadores, entonces, o pueden modificarse ciertas aclaraciones y por ende vamos a tener diversas versiones también. Debe indicar esta ficha el nombre del indicador. Este ejemplo es la proporción de frascos de hemocultivos inoculados con más o menos el volumen recomendado del volumen de sangre. ¿A qué proceso nos estamos refiriendo? Fase preanalítica. Describir cuál es el objetivo del indicador, asegurar que el procedimiento correcto de llenado de las muestras sanguíneas, evitando así la ocurrencia de problemas en la recuperación e identificación del agente infeccioso, y una descripción y alcance de cuál es el objetivo de ello. ¿No? Ahí vamos a describir nosotros qué es lo que está analizado el laboratorio. Acá el laboratorio ya está analizado que para adultos los volúmenes recomendados son de 20 a 30 mililitros y en casos de niños mayores de 2 años de 3 a 5 y en recién nacidos de 1 a 2 mililitros. Ya vamos completando nuestra ficha de indicador. Bien, para nosotros poder convertir este proceso cualitativo en una formulación cuantitativa debemos aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Tener un numerador y un denominador. En la parte del numerador debemos colocar el número total de hemocultivos con volumen de colección inadecuada, ¿no? Que son los eventos que se van a producir. Y en el denominador el total, el universo, que viene a ser el número total de hemocultivos recepcionados en el laboratorio de microbiología en cierto periodo, ¿no? O sea, en el mes de septiembre, en el mes de enero, como queremos decir. La frecuencia de medición, es decir, la inspección, cada cuánto tiempo se va a hacer, lo ideal es que sea de manera diaria para este tipo de indicador. Es también muy importante o responsable de ello
La fuente de información, en base a que yo voy a recopilar todos estos datos, solo en la observación, no, o sea, es importante incorporar registros, ¿no? Entonces acá nos menciona que el laboratorio utilizó los registros, los formatos de incidencias que se recolectaron durante el mes, un conteo de datos de la producción, del número total de muestras recepcionadas y luego eso fue expresado en indicador en porcentaje. Para este ejemplo, de las 300 muestras que fueron recepcionadas en el mes respectivo, 25 tenían un volumen inadecuado de llenado. Ello fue extrapolado por una regla de 3 simple a porcentaje, obteniendo una tasa de 8.3%. Para el ejemplo, también el laboratorio se había establecido como meta no pasar del 5%. Entonces, ¿qué sucedió en este mes? No se cumplió la meta, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué más contiene nuestra ficha de indicador? Un apartado para el seguimiento del indicador y las decisiones que se van a adoptar. Entonces, en base a esta evaluación realizada, el personal adoptó las siguientes pautas. Se realizará una capacitación del personal en el área de preanalítica, laboratorio y enfermería, y se instaurará un dispositivo alar para la toma de muestras de cultivos que mejore o facilite justamente la visualización del llenado, ¿no? Será importante que esta información pueda ser traducida o plasmada también de una forma un poco más gráfica, en base a tablas o en frecuencias, para que se sirvan como sustento a un informe, ¿no? Cuando nosotros queramos implementar o tener un sustento para justamente se puedan cumplir esas decisiones que vamos a adoptar y presentarlo frente a jefatura. Bien, ahora vamos a ver algunos detalles también que son críticos en el área analítica y postanalítica para también describir sus indicadores. Entonces, una vez que se ha realizado la recepción de la muestra, se han verificado los criterios, nosotros vamos a incubar esa muestra en cultivo. En caso sea si es positivo o no, si es que no, el resultado es verificado en la fase postanalítica y se reporta como negativo. En caso sí, pues se realiza la coloración GRAM, se informa el resultado preliminar y de esa manera terminaría la primera parte. Luego vamos a continuar con la identificación, ya sea por métodos convencionales o moleculares que se hayan instaurado. Se realiza el antibiograma correspondiente y el resultado es verificado y reportado como positivo, ¿no? Finalmente, en la fase postanalítica se emite este resultado y el paciente es tratado en base a la recomendación del clínico. Consideraciones importantes en esta fase: los aditivos, como bien se mencionó, dentro del anticoagulante el más efectivo es el SPS. En el caso de la heparina y el EPA no son utilizados porque pueden ser tóxicos para los microbios, y las resinas, muchos también son ya incorporados en diversos dispositivos comerciales, ¿no? Para remover los antimicrobianos. Condiciones de incubación de 35 a 37 grados para la recuperación de bacterias, micobacterias y levaduras. Duración de la incubación en métodos convencionales 7 días y en sistemas de cultivos automatizados 5 días. La agitación también será un proceso importante que ya se ha incorporado pues, a nuestros equipos automatizados. Las primeras 24 horas de incubación, la agitación en bacterias aeróbicas sobre todo aumenta el rendimiento microbiano y la velocidad de la detección de los microorganismos. Listo, entonces vemos aquí en pantalla indicadores que se pueden aplicar en la fase analítica, ¿no? Están relacionados a la presentación o a los detalles que hemos visto en el slide anterior. Fase postanalítica, como se mencionó también en la charla anterior, el informe de resultados, vamos a tener, este debe ser legible y lo más claro posible. Y tenemos resultados escritos preliminares, cuáles son los posibles resultados emitidos: prueba en curso, sin crecimiento a los 24, sin crecimiento a los 48 y un cultivo positivo. Y el resultado final del nuevo cultivo pues puede ser, ¿no? El cultivo positivo, detallar este informe, la coloración GRAM, la identificación y el antibiograma realizado. Si es que no hubo crecimiento, también podemos, es una opción. Y la prueba cancelada, especificar por qué motivo fue cancelada, ¿no? Que no cumplió con cierto criterio en la parte de recepción de muestra. Los resultados críticos también es algo importante que me gustaría recomendarles, que enfatiza mucho esa nueva versión de la guía,
que estos resultados críticos nosotros al menos debemos considerar lo siguiente en la emisión de ese informe. Considerar el nombre y apellido de la persona que emite el informe, las fechas y los intentos que se realizó al comunicarse con el clínico para reportar este resultado crítico y obviamente describir el valor anormal que se ha reportado. Algo que recomiendo también es el almacenamiento de los aislados de cultivos que deben de conservarse al menos 7 a 14 días después, ya sea en casos más sofisticados mediante liofilización, o en otros casos puedes conservar las placas o las botellas. Tenemos los indicadores también relacionados a esta fase para que puedan revisarlos. Y bien, adicionalmente a ello, ¿con qué otra herramienta puedo asegurar la calidad? Con los programas de evaluación externa, ¿no? Ya existen de manera comercial estos programas y que van a evaluar tanto también la fase de preanálisis porque nos requiere una asepsia adecuada para inocular, ¿no? Lo que evalúan es la detección que tiene el equipo automatizado para poder realizar la adecuada identificación también posterior de ese agente. Es parte del informe, como vemos, ahí nos comparan nuestros resultados con resultados participantes a nivel mundial y nos emiten ciertas estadísticas para ver si realmente estuvimos de acuerdo al consenso y también algunas consideraciones respecto a los métodos que participaron. Como conclusión, bueno, es importante que se pueda trabajar desde ya la estandarización en el proceso del monocultivo, desde la fase preanalítica, como hemos visto que es un componente clave, sobre todo para reducir las tasas de contaminación, y que se puedan instaurar herramientas de medición dentro de los indicadores. Como hemos visto, puede ser a veces difícil encontrar información relacionada a ello, pero para ello será importante que previamente podamos tener bien delimitados cuáles son los subprocesos que nos van a llevar al resultado final. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver. Buenas tardes. Muy interesante la exposición, importante y con datos muy relevantes. En cuanto al volumen sanguíneo que se obtiene en las botellas, ¿cómo yo puedo medirlo solamente guiándome por lo que dice la botella, o sea, por los mililitros indicados? ¿Es la forma correcta de yo ver y identificar cuánto volumen sanguíneo se ha extraído? Bien, la guía algo que hace hincapié es que, bueno, de acuerdo al método que implementa el laboratorio, uno de los métodos es la inspección visual, ¿no? Que es básicamente evaluar justamente la dimensión que tiene la botella, y lo otro es poder implementar el pesado de los mismos, ¿no? Cuánto es que pesa la botella sin muestra adecuada y cuánto es el volumen que debería de pesar con las botellas conectadas de acuerdo al volumen máximo, ¿no? Esas serían las dos estrategias. Muy pocos a veces todavía están implementando el tema de poder realizar el pesado, pero sería interesante realizar algún estudio, ¿no? Para poder corroborar, hacer esa inspección también en la parte de la recepción. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces estamos con un caluroso aplauso a nuestra ponente, la licenciada Yalitza Medellín Carguán Villanueva, del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Otorga el presente reconocimiento a la licenciada Yalitza Medellín Carguán Villanueva en agradecimiento por su notable ponencia en el segundo Congreso Internacional de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 2023. El tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica construyendo evidencia para la toma de decisiones. Lima, abril 2023.